Señores, los problemas de las reformas tributarias y los que tenemos aquí pendientes no son propias nuestras. Kenia anteayer tuvo una violación del Congreso por parte de las Fuerzas Armadas por un proyecto. El obispo de Kenia, el jefe de la iglesia, pidió a los legisladores que se opongan al aumento de los impuestos, pero por lo menos para producir una etapa de paz, porque hay violencia, eso allá. Pero resulta que esos son los mismos militares que nos están mandando, digo, aquí al lado, al vecino país. Así que ya tú sabes, eso. Por otra parte, eso lo resuelven todas tal y como se había previsto, el Congreso conoció el Código Penal, dejó fuera las 3 causales y para que el resto funcione. Quizás nosotros en algún momento podamos hablar de las causales. Son problemas que el día a día los altera, pero que se niegan a discutirse. El tema, por ejemplo, del aborto. Señores, toda la vida, nosotros hemos sido testigos de que a veces una persona quiere interrumpir un embarazo y va a una clínica privada que se especializaban en eso, y se hacía su aborto y nunca hubo acusaciones ni al médico, ni al paciente, ni a la familia, ni al papá, ni a ningún tipo de... Entonces, por otra parte, existía el aborto producto de un accidente. La señora embarazada, la muchacha embarazada, se cayó y perdió su embarazo. Es decir, es muy difícil, y fue muy difícil tú diferenciar uno de otro cuando no hay queja. Es decir, que eso no es una pendejada que se está discutiendo. Por otra parte, hoy tenemos el placer de tener a la doctora Robles. La doctora Robles ya es parte de este programa y nosotros siempre le tenemos tareas difíciles. Miren, uno de los grandes problemas que tenemos los viejos es el temor al alemán, así que dicen, le tengo miedo al asma. Y resulta que nosotros quisiéramos aclarar algunas cosas, porque nos dicen, hacer tal o cual ejercicio te puede evitar el Alzheimer. Averiguar tal o cual genética que tú tienes, sabes si es hereditario. Nosotros queremos dejar algunas cosas claras. La doctora tiene la ventaja de que está al día en eso. Y nosotros le vamos a pedir, primero, dar la bienvenida a la doctora Robles y pedirle que nos diga cuáles son las enfermedades o las variantes que le pueden producir a un ser humano perder total o parcialmente la memoria, en términos generales. Sí, gracias, doctor. Bueno, es interesante. No hablamos de Alzheimer, sino en términos de pérdida de memoria. Yo preferiría hablar de los trastornos degenerativos del cerebro que alteran la memoria. Exacto. Entonces, pero yo quisiera hacer una pequeña introducción recordando que parece que se ha querido y se quiere normalizar como que envejecimiento, vejez, es sinónimo de patología. Y el envejecimiento es un proceso normal biológico. Esto es fisiológico, totalmente. Entonces. Es fisiológico. Y no existe la demencia senil y ese concepto hay que borrarlo. Perdón, así como la arruga es fisiológica en un viejo, los problemas del cerebro pueden ser fisiológicos, es decir, propios de la edad. La edad interfiere en el desarrollo del cerebro como un factor de riesgo. Entonces quiere decir que cuando usted encuentra un nonagenario, un hombre de 90 o 100 años, que está vuelto físicamente un guiñapo, pero tiene una mente clara, ¿es una excepción? No, no es una excepción, doctor. Es lo que debe ser.
porque el envejecimiento es parte del ciclo de vida de las personas y puede ser un envejecimiento patológico y no patológico. Entonces, cuando nosotros vemos un envejeciente que tiene dificultad con la memoria, automáticamente usted tiene que pensar que hay una patología del cerebro. No es verdad que, déjalo, tiene 84 años y él tiene fallos de la memoria, eso no es nada, eso no es así. Eso no es así. Cuando usted tiene una persona de cierta edad, adulto mayor, avanzado, como se debería decir, que tiene alguna alteración de la memoria, obviamente hay un trastorno degenerativo del cerebro y que debemos tumbar el término famoso de demencia senil porque eso no existe. Entonces, ¿qué puede tener ese paciente de cierta edad que tiene fallos de la memoria? Hay diferentes tipos de memoria, como todos conocemos, la memoria a corto y a largo plazo. Pero, ¿qué hacemos nosotros los que nos dedicamos a esto? Nosotros estudiamos algo que no estamos viendo, que es la cognición. Entonces, cuando una persona comienza a tener trastornos de la cognición, trastornos de la memoria, nosotros debemos automáticamente ponernos en alerta a ver qué es lo que está pasando. Y puede ocurrir que sea una alteración de la memoria, como ocurre en la enfermedad de Alzheimer, pero debemos recordar que perder la memoria no necesariamente quiere decir tener Alzheimer, porque incluso cuando tenemos los estadios preclínicos de la enfermedad de Alzheimer, no hay alteración de la memoria, pero sí tenemos una alteración. ¿Es un estado preclínico? O sea, si tú vas a padecer Alzheimer, obviamente ese proceso comienza más o menos entre 20 y 30 años antes de que se te manifieste el deterioro cognitivo, que se puede manifestar con alteración de la memoria, de las funciones mentales superiores, de las funciones cognitivas, pero eso puede traer también consigo alteración del comportamiento. Entonces, no solamente es Alzheimer, el Alzheimer es el trastorno degenerativo más prevalente, pero tenemos otros tipos de patología, como es la demencia frontotemporal, que es la que tiene este actor famoso. Bruce Willis. Entonces, ¿cómo se manifiesta este tipo de trastorno? Hay dos tipos de demencia frontotemporal. Y uno se manifiesta con alteración de la conducta, en la cual ese paciente se manifiesta con conductas groseras, inadecuadas. Una señora paciente mía que se desvistió, una mujer muy pulcra, en medio de una reunión en su casa, obviamente eso debe llamar la atención, y entonces ese es un tipo, pero la otra, que es relativamente, que vemos con más frecuencia es la afasia motora primaria. Y de esta hay la logopénica, o sea, hay pacientes que comienzan a tener deterioro en el lenguaje, que comienzan a olvidar. Y la diferencia es fácil hacer, el diferencial. ¿Cuáles son las más El diagnóstico diferencial es fácil para el neurólogo. Sí, pero desde el punto de vista clínico. Sí. Entonces, cuando tú ves un paciente que la familia te dice, no sabe decir que es un lápiz, es una afasia logopénica. Sí, eso es cuando debemos preocuparnos de los olvidos. ¿Cuáles son los olvidos cotidianos? Vamos a terminar con la patología. Sí, ok. Ajá. Para hablar de Entonces, eso. cuando tú tienes la afasia frontotemporal, se te puede manifestar como una afasia motora primaria, Ajá. como una afasia motora primaria, Ajá. se puede manifestar, Ajá. pero también se puede manifestar con una alteración brutal del comportamiento. Y tenemos la otra, la afasia a cuerpo de Lewis, que se puede manifestar. Este actor famoso, Willis, él se suicidó, pero él se suicidó porque inicialmente se estaba dando cuenta que no podía ejercer las funciones, hizo una depresión grandísima, y una depresión, una tristeza que persiste en un paciente. Si tú vas al médico porque te fracturaste o que te duele la rodilla o que te duele la muñeca, también si hay una tristeza que persiste o un cambio de tu estado de ánimo, debes consultar. Si tú tienes, la pregunta que me quieres hacer es que ¿cuándo debemos preocuparnos por un olvido? Por un olvido Porque cotidiano. te está hablando de cosas que quizás la misma persona es quien percibe que
los cambios, pero cuando en el entorno percibe qué señales tiene que llevar a que una persona vaya preocupándose de una pérdida de la cognición. Sí, mira una cosa, para olvidar, a veces nosotros creemos que olvidamos y no olvidamos. No podemos olvidar nunca lo que no aprendimos. Entonces, el proceso de la memoria y de la cognición tiene varios pasos. Entonces, cuando tú tienes algo que ocurre en el entorno puntual, eso va acompañado de el proceso situacional con el proceso emocional. Porque puede ser que algo yo no le haya prestado atención. A mí, por ejemplo, a veces mi hijo me dice, pero eso tú y yo lo hablamos. No le pusiste atención. No quiere decir que yo me estoy poniendo loco. No quiere decir. Ahora, si es un hecho muy puntual que yo debí que olvidaste y que afectó el entorno y tu funcionamiento, eso hay que poner. Sobre ese tema quiero decirle algo. Doctora, hay una serie de cositas, quiero que me regale 2 minutitos para eso, que yo quiero dejar claro, porque tenemos muchas preguntas en el día a día que nos paran en la calle. Una, tú tienes posibilidad de tener amnesia voluntaria. Yo no quiero saber de eso, ni me quiero acordar de eso. Es posible que el ser humano pueda cultivar eso. Posible. A mí ese problema no me interesa, punto. El olvido como autodefensa. Pero eso es posible. Sí, porque el cerebro y el lóbulo frontal existen para eso. Muy bien. Otra cosa, es posible que se confunda la falta de conocimiento con la falta de memoria. Pero papá no se acuerda de eso. No me acuerdo porque no lo sabía, pero no porque se me olvidó. Exacto. ¿Es posible? No, eso es lo que acabo de decir. Sí. Incluso si estás en un hecho puntual que ocurrió con tu familia, para tú poder almacenar y luego recuperar ese aprendizaje, tú necesariamente ese recuerdo necesitas haberlo aprendido y haberlo integrado. Bien. Y espérese, doctor, entonces existe lo que se llama también la parte emocional del evento. Bien. Si eso a ti no te impacta, es posible que tú no lo fijes. Te voy a poner un ejemplo. Es posible que tú olvides algo reciente y que no te olvides lo que ocurrió en el huracán George, lo que ocurrió en hechos puntuales como las Torres Gemelas, claro, y una serie de cosas que han ocurrido en el mundo y que te han impactado. Porque el hecho ocurre y te impactó desde el punto de vista emocional y a un entorno. Doctora, algunas cosas se pueden olvidar, otras no. Pero algunas épocas se pueden olvidar y otras no. ¿Cómo ustedes diferencian eso cuando es patológico? Me refiero a que las cosas que pasaron hace muchos años, me acuerdo. Las de ahora no sé ni cómo te llamas. O cosas, es decir, evento específico. Sí, mire qué pasa, doctor. En los recuerdos, la memoria reciente, la memoria y el cerebro funcionan cuando tú vives una situación reciente o un hecho reciente. Eso automáticamente entra a través de los sentidos y la vía sensorial y se almacena en un lugar específico. Y la otro tipo de memoria que ya tú viviste hace muchísimo tiempo está en otros lugares dispersos en tu cerebro. Y entonces, si tienes o no patologías, el Alzheimer le encanta afectar esos lugares de almacenamiento. Entonces, a veces tú el aprendizaje lo almacenas, pero esos lugares de almacenamiento se dañaron y en un momento dado tú no lo puedes recuperar. Bien. Doctora Robles, Michelle Jacín y Carlos Alonso tienen interés en que usted conteste esta pregunta. ¿En qué momento ellos pueden decir, ese tipo que está preguntándole cosas a la doctora está tostado, porque tiene 80 y pico de años? ¿Qué signo nosotros decimos? Mira, ya está bueno, papá. Doctor, llévate a tu papá de ahí. ¿Cuándo es que cuando comienzan a tener cuando hablamos de la demencia... Quítame la ropa, ¿verdad? No. Cuando hablamos de, por ejemplo, de la demencia frontotemporal, cuando hablamos de la demencia frontotemporal, a veces tienen la afasia motora primaria, ese trastorno del lenguaje, pero a veces tienen otro tipo de trastorno del lenguaje
que es un lenguaje sin sentido, sin Espérese. Pero aquí yo he visto No, un pero invitado que cuando usted ha tenido y digo, pero ven acá. Un momentito, orden. Cuando tú dices algo que ellos no quieren oír, No, doctor, y entonces te pero le pegan la no, etiqueta no, de que no. tú estás tostado. No, usted nunca ha estado tostado. Ahora Ay, usted se ha mija, tenido tú- invitado tostado. cualquier día te dicen, Mire, yo vi doctora, un vaya. artista que déjame callarme. ¿Cómo es la cosa? Tostado, ¿Cómo es? tostado, Doctor, o sea ¿cómo que es? está ¿Cómo es? fuera, ese paciente mío. ¿Cómo es? Esa persona. Es ¿Cómo paciente. es? ¿Cómo es? Sí, pero Que mira, hace como el perro bebe agua. eso es un tipo de distonía que es diferente y está genéticamente determinado. Sigan ustedes. Sí, Pero sí. mira, déjeme decirte, el doctor Jacín dice cosas que son verdaderamente chocantes, pero tienen sentido, porque están apegadas a lo que ocurre o a lo que ha ocurrido, porque realmente él tiene una cantidad de conocimientos acumulados que le permite incluso hacer relación y comparaciones con el pasado. Entonces, él me hace una pregunta y entonces llegué a hacer otra, entonces yo no puedo concluir. Entonces, cuando él me habla de la memoria remota y de la memoria reciente, cuando tú tienes problemas serios con la memoria de trabajo, con la memoria ejecutiva, con la memoria reciente, y puedes recordar el pasado, o sea, lo que se llamaba la famosa curva de la recurrencia, posiblemente ahí hay un problema. Doctora, Posiblemente ahí hay un problema. doctora, hay algo con respecto precisamente a esos indicadores de la cotidianidad que podrían hacer que alguien tema padecer esa pérdida de la capacidad cognitiva. A veces se encuentra uno con acciones como, por ejemplo, salí para una parte de la casa a buscar algo. De camino, algo mal puesto me distrajo. Y se me olvidó a qué fue que yo fui para allá. Eso se puede ser un signo de... No, eso es parte de la normalidad. Parte de la normalidad. Sí, porque lo que pasa es que nosotros vivimos en un mundo automatizado y el cerebro tampoco estuvo diseñado para recordarlo todo. Es imposible. No sé si tú has leído a Borges, cuando él describe en su libro, y este señor Funes, el memorioso, el libro de Juan Luis Borges, okay. Es imposible, el cerebro no lo puede recordar todo, absolutamente. Entonces, cuando tú vas a la cocina, eso es interesante, y tú dices, ¿y qué hice aquí? Tú sabes que tú ibas a hacer algo, ¿y a qué fue que vine aquí? Eso es porque generalmente no has fijado con atención lo que tú ibas a hacer. Esto pasa mucho, pero mucho. con jóvenes eso es un también. escenario Y que frecuentísimo. aquello vine. Exacto, pero eso ¿Y es dónde normal. dejé la llave? Y ¿dónde dejé las llaves? Eso es un ejemplo muy frecuente. Doctora, porque cuando tú llevas las llaves y tú vienes del supermercado con la bolsa del supermercado, tienes la atención puesta en la bolsa del supermercado y en el WhatsApp. Entonces jamás y olvidas la llave. O pones la llave en la nevera o tú no encuentras los lentes y lo tenías puesto. Generalmente, exactamente. ¿Pero por qué? Porque tu foco de atención Es otra cosa. es otra cosa. Doctora, usted menciona a Borges, el libro de Borges, y nosotros tenemos una hermana que ella y yo pedimos un libro ahora en Amazon. El libro se llama El arte, no ha llegado, El arte sutil de que las cosas te importen un carajo. Un libro genial por la reseña que hemos visto. Y se basa en que uno, no solo las cosas que tú puedes determinar que te pasan, de no prestarle atención para que no te molesten, sino también de eso que usted menciona, de no captar todo para que no te afecten en tu vida. Es un libro genial. Uno puede lograr que esas cosas, hacerlas voluntarias. Sí, O sea, yo decir, yo me voy a preparar para yo hacer acciones de yo no recordar cosas, por ejemplo, que no me interesan. Pero solamente ese hecho es perturbador. Porque precisamente eso, ¿por qué tú no quieres recordar eso? O porque yo no quiero ver lo que no me importa. Pero oye, ese hecho, ¿y por qué precisamente ese hecho? Usted me está diciendo loco en televisión. No, te está porque diciendo. no, porque yo- no te.
quiere... ¿Verdad? Exacto, pero eso que él no quiere es posiblemente muy Es perturbador. que son dos vertientes. Usted Exacto. dice, ¿por qué tú no quieres recordarte ¿Por qué eso? tú no Dime, quieres ¿por qué recordar no? eso? Porque no me interesa. Pero ¿por qué no te interesa? Porque emocionalmente te está afectando. Y tú sabes que las emociones y la memoria van de la mano. O sea, el sistema límbico es una cosa muy importante en este desarrollo. Entonces No tú, más palabras, maestro. comienzas Sí, a no querer recordar eso. Sí, vuelve al original. Doctora, ¿por qué a veces el cuerpo envejece y el cerebro no? El cerebro también envejece, Ajá. pero no patológicamente. Porque, oiga, eso es muy buena pregunta. El amiloide, que es la sustancia que se acumula en esos compartimentos importantes. Inclusive y neuronas. partes del cerebro, lo motor a veces. Ustedes ven gente que no puede caminar, que no se pueden valer, sin embargo son brillantes. Pero Ese no me voy a olvidar cerebro lo que yo tiene... le voy a decir, doctor, si usted me dice lo que yo le voy a decir. Mire qué pasa. Mire qué pasa. Resulta que el cerebro y el envejecimiento es sencillamente un factor de riesgo para que ocurran determinadas enfermedades como las enfermedades degenerativas. Espérese. Es un factor de riesgo en que se pueden posar enfermedades. El envejecimiento puede ser normal y patológico. Y a medida que envejecemos, tenemos posibilidades de padecer determinadas enfermedades. Y por eso el cerebro hay que cuidarlo. Entonces, ¿qué pasa? La sustancia amiloide, que es una de los pilares desde el punto de vista patológico que daña los almacenes donde está la memoria, se acumula normalmente en el cerebro dependiendo de la edad. Si tú tienes 60 años, tú tienes posiblemente 60% de amiloide dentro de tus neuronas. Si tú tienes 70, 80, y a veces tú puedes tener en una neuroimagen la presencia de amiloide y no quiere decir que tenga Alzheimer ni un trastorno degenerativo. No me van a perdonar. ¿Por qué a un nieto no le importa olvidarse y si me olvido yo es Alzheimer? No, porque es más frecuente. Porque No, pero a ellos se le olvidan más las cosas. No, pues si yo tengo uno que me dice, recuérdame tal cosa. Si tienen déficit de atención, si tienes un nieto con déficit de atención, o si ese nieto tiene déficit de atención, tiene más dificultad que los demás, porque verdaderamente se necesita la atención y no la percepción para preservar el conocimiento. Del 100% de la consulta que recibe un neurólogo, ¿qué por ciento tiene que ver con memoria? Bueno, puede haber un 10 o un 15%. Un día a un 30%. ¿Aún? Un 10 a un 30%. ¿Tanto? Sí, pero por ejemplo en la mía es un 10. ¿Y hay soluciones para algunos de los casos? O sea, es que tú primeramente tienes que saber por qué la persona tiene trastorno de la memoria. O sea, ahora, si tú comienzas a tener trastorno de la memoria independientemente de la edad, entonces hay que saber el por qué. Y yo me rehúso a que una persona de 80 años se le acuse porque hemos fallado en la psicoeducación. Porque una persona tenga 80 años y tenga algún déficit de la memoria, no importa, solo que él tiene ya esa edad y tiene un trastorno neurodegenerativo. Y tú no sabes si ese paciente lo que puede tener o esa persona es un déficit de vitamina B12, si puede tener una hidrocefalia a presión normal, si puede tener cualquier forma tratable de demencia. Doctora, y lo otro es que el tratamiento mejor, déjeme decir esto, doctor, yo me niego a pensar que exista un programa de computadora o de inteligencia artificial que pueda ayudar a mantener, a desarrollar un cerebro más que la interacción social. O sea, la persona de cierta edad debe interactuar socialmente y la vida con todas sus adversidades es el estímulo más grande para mantener la memoria y un cerebro sano. Siga ahí, doctora, le hemos bombardeado. Así es. Ahora yo quiero que usted se coja 5 minutos y diga lo que usted quisiera que la gente sepa de memoria, de los médicos, de quién debe ir y quién no. Tranquilita ahora. Bueno, yo quiero... Como lo de la inteligencia artificial, que usted quisiera que seamos más sociables. Que debemos ser más sociables independientemente de la edad.
porque una de las tendencias que ¿A tenemos... todos? A todos, o sea... No solamente los viejos. No, a los viejos principalmente, que le dicen, pero si tiene 80 años, ¿para qué va a hacer eso? Precisamente porque tiene 80 años. Anímate a aprender a bailar tango, Exacto. aprende a pintar un cuadro. Pero aprender cosas, o hacer cosas que uno siempre ha hecho. Que nunca has hecho. Ah, ¿cómo? Que nunca has hecho. Y el poder de aprendizaje no se pierde. No, que no, absolutamente. Inclusive lenguas. Eso es uno de las cosas que se recomiendan, aprender un nuevo idioma. Aunque digan que cotorra vieja no aprende a hablar, pero es un estímulo muy grande. Y eso es una recomendación como un ejercicio bueno para evitar lo otro. Para evitar ¿o no? lo otro. Si tú quieres que tu cerebro no siga acumulando amiloide, porque el amiloide es normal, a todos tenemos sustancia amiloide, la que produce el Alzheimer, pero no todos tenemos proteína tau. Entonces, tú quieres reducir el amiloide y mantener bien el tamaño de tu hipocampo, tienes que hacer actividad física, sí o sí. Tú tienes que mantener Y podemos dosificar el amiloide. Claro. Es decir, saber cuál es mi situación, qué cantidad me queda. Sí, y así es. Hay pruebas para eso y también imágenes para eso. Entonces es muy interesante la dieta sobre todo, y sobre todo el sueño. El sistema linfático, que es como decir el ayuntamiento del cerebro, es un sistema que saca toda la basura que es el amiloide y esos desechos del cerebro, y eso se descarga por las noches. Y una de las recomendaciones más importantes que le debemos dar a los pacientes ya de determinada edad y a todo el mundo es el sueño. No dormir más de 6-7 horas, y sobre todo en los envejecientes, porque en esa etapa es que se descarga todas esas proteínas y esos desechos anormales. El que duerme mal tiene mucho riesgo a tener enfermedad neurodegenerativa. ¿Cuándo uno diferencia una manera de ser de una manera patológica? Por ejemplo, yo tengo un compañero de trabajo que siempre que planteo algo me sale con otra cosa. ¿Es una forma de ser, es la forma de sacarte del tema, o es una patología en el cerebro No, de es él? posible que esa persona tenga dificultad para escuchar. Esa Sí. persona tiene dificultad para escuchar, ¿verdad? Y entonces No. le abruma. O puede ser una persona que quiere que le ratifiquen la respuesta o el punto de vista. O puede ser una persona que tampoco le interese lo que estás hablando. Exactamente. Y tú quieres introducir otra conversación donde tú te sientas más cómodo. Hay mucha gente que nada más quieren oír lo que le conviene. que ellos Que les ellos conviene, o que Mire, ellos quieren. así es. Desde que tú le sales con otra opinión, Sí. ¡wup! Así es. No, lo que Pero pasa es mucha que también gente que es así. lo que pasa es que el doctor dice que yo Sobre todo- veo cosas que ¿Y no por veo. qué lo te demás. proyectaste? No, porque fue a mí que me lo dijo. No, lo que Ah, pasa, claro. lo que Mire, pasa es doctor, que él es hipocondríaco. No, mire, para completar esa idea final de lo que el doctor le había pedido, yo quisiera que usted me hablara de lo nocivo que podrían ser para la salud mental o para el cerebro los hábitos, no los malos hábitos, sino esas acciones como que se nos vuelven mecánicas. A tal hora me da hambre, a tal hora tengo que salir a hacer tal cosa. O sea, es decir, la vida como semiautomatizada, así, siguiendo lo que son patrones diarios, nos afectan a la salud cognitiva. Ya lo voy a terminar. Sí, Lo no. termino Mira, yo. lo importante es ser una persona organizada y correcta y llevar una vida saludable. Porque es muy importante tú poder tener el privilegio de tomar tu desayuno tranquilo, balanceado, adecuado, comer a una misma hora, dormir a una misma hora. Todos esos son hábitos que para nada, pero sin embargo, para tú recordar el proceso de tú ir a desayunar, lo que hiciste, si pusiste la avena de este lado, el jugo de otro lado, si el Bien. eso no es requiere. raro. Doctora, mire, vamos a Sí. hacer una cosa. Yo creo que ya es hora de que nosotros hagamos 1 hora diaria de neurología, Sí, pero todos los días. importante. Todos ¿Por los- qué? Porque esto provoca, doctora, una serie de preguntas que son, por ejemplo,
Usted sabe la cantidad de preguntas sobre la médula que a nosotros nos hace. Y la médula es el problema de ustedes. Sí. Y me pregunta, dile que Pero te de diga la que... médula espinal. Sí, la médula Pero la espinal, no médula la médula ósea de los ósea, la hematos. médula espinal, perdón. Sí. La médula espinal. Sí. Y los dos sistemas, el sistema motor y entonces, yo creo que vamos a tener que hacerlo todos los días, 1 hora entera. Gracias, doctora. Doctora Robles, gracias.